En esta parte del curso, o sea, en la segunda parte, hemos trabajado con poliedros. Los poliedros ya sabéis que son sólidos limitados por caras planas. Y vamos a hacer en este vídeo un resumen de los poliedros que hemos empleado, que son prismas, pirámides, y de los poliedros regulares, que son 5, el tetraedro, cubo, el octaedro, el dodecaedro y cosaedro. Solo trabajamos con tetraedro, cubo y octaedro. Y tenéis que conocer sus características. Empezamos por los prismas. Los prismas son poliedros que tienen dos bases paralelas y las aristas laterales que los unen son paralelas entre ellas. Cuando nosotros hablamos de prismas, en realidad estamos hablando de formas prismáticas, porque no pondremos en general las bases paralelas, son prismas cortados, ¿eh? Lo que tenéis que considerar es que las aristas laterales serán paralelas entre ellas. Y hay dos tipos de prismas, prisma recto y prisma oblicuo. En el prisma recto, las aristas laterales son perpendiculares a la base, y en el prisma oblicuo no. Importante que conozcáis bien lo que es la sección recta de un prisma. La sección recta es la que produce un plano perpendicular a las aristas laterales, de manera que si yo miro este plano en magnitud real, las aristas laterales las veo como un punto y aquí vería la sección recta. Pirámides. A diferencia del prisma, todas las aristas laterales concurren en un punto, que es el vértice de la pirámide. O sea, en la pirámide tenemos una base y un vértice. Hay dos tipos de pirámides, la pirámide regular y la pirámide irregular. En la pirámide regular, todas las caras laterales son iguales, todos los ángulos que forman las caras laterales entre ellas serán iguales, los que forman con la base también serán iguales, y la base tiene que ser un polígono regular. De manera que cuando trazo la altura de la pirámide, la altura es una recta que va desde el vértice hasta la cara opuesta, pues hasta la base, más que hasta la cara opuesta, pues este pie de la altura coincide con el centro del polígono regular. En la pirámide irregular, pues las caras laterales son diferentes, la base no tiene por qué ser un polígono regular y la altura de todas formas siempre es desde un vértice perpendicular a la base y este punto estaría en la base, ¿eh? Y en muchos casos hablaremos de pirámides truncadas, que sería una pirámide donde hemos cortado una parte. Esto sería una pirámide truncada, pero cuando en los ejercicios trabajamos con pirámides truncadas siempre tenéis que pensar que existe un vértice donde por donde van a pasar todas las aristas laterales, ¿eh? Vamos a ver ahora los poliedros regulares. En los poliedros regulares todas las caras son iguales y serán polígonos regulares. Empezamos por el tetraedro, que tiene 4 caras que son triángulos equiláteros y no deja de ser una pirámide regular, pero la base, pongamos por ejemplo esta, es igual que todas las caras laterales. Y como es como una pirámide regular, cuando trazo la altura que va desde un vértice a la base, o a la cara opuesta en este caso, o sea, ya sabéis que es perpendicular a la base, este punto coincide con el centro del triángulo. De manera que si apoyo esta cara, la vista que tengo del tetraedro sería esta, donde el vértice coincide con el centro de la base. Otra característica es que dos aristas opuestas, por ejemplo estas dos, son perpendiculares entre sí. Y si cojo la recta que va desde un punto medio de una hasta el punto medio de la otra, esta recta será perpendicular a las dos, pasa por el centro. Y si veo estas dos aristas opuestas paralelas al plano donde estoy proyectando, la proyección del tetraedro sería este cuadrado, en el que las dos diagonales del cuadrado son la medida de la arista. Como secciones particulares tenemos lo que sería la sección principal. La sección principal es una sección donde aparecen todas las medidas importantes del poliedro regular. Y en este caso, si corto por una arista, por un plano, que contiene una arista y es perpendicular a la opuesta, que va a pasar por este punto medio, esta sección es un triángulo isósceles, esto es la medida de la arista, altura de una cara, de manera que si la veo en magnitud real, la proyección del tetraedro sería este triángulo isósceles. Y otra sección particular es la que produce un plano que es paralelo a dos aristas opuestas, por ejemplo estas que hemos visto antes, y pasa por el centro del tetraedro. Y la sección sería este cuadrado,
donde la medida del lado es la mitad de la arista. Cubo o hexaedro regular son 6 caras que son cuadrados. Hay una proyección muy particular que es cuando cojo una diagonal del cubo y la veo como un punto, que sería esta, donde la proyección sería este hexágono regular. Como secciones particulares tendríamos la sección principal, que es esta sección por este plano que pasa por dos aristas opuestas, paralelas, y sería este rectángulo de medida arista y diagonal de cara, de manera que si lo pongo en magnitud real, pues la proyección del cubo sería este rectángulo. Otras secciones muy particulares son las que producen planos perpendiculares a una diagonal principal como la que hemos visto antes. Cuando pasa por el centro tenemos este hexágono regular amarillo. Y si pasa desde un tercio de la diagonal hacia allá, o de un tercio hacia allá, tendríamos triángulos equiláteros. Entre el tercio y la mitad tendríamos hexágonos irregulares que no tienen mucho interés, En este caso, el triángulo más grande posible sería el que pasa por estos vértices, este azul, y a partir de ahí tendríamos triángulos equiláteros más pequeños. El octaedro regular tiene 8 caras que son triángulos equiláteros y podemos pensar en dos pirámides simétricas de base cuadrada con las caras laterales triángulos equiláteros y el plano de simetría sería el propio cuadrado. Características del octaedro: tiene 3 diagonales, que serían estas 3, iguales y perpendiculares entre sí. Si corto por el plano que contiene estas 4 aristas, que sería este cuadrado, pues ya vemos aquí que la medida de la diagonal del octaedro es la medida de la diagonal de este cuadrado del lado arista. Si veo este cuadrado en magnitud real, veo esta proyección del octaedro. Otra característica muy particular del octaedro es que dos caras opuestas, un momento que oculto esto, dos caras opuestas son paralelas, por ejemplo, esta y esta de aquí. De manera que si cojo la recta que va desde el centro de una cara hasta el centro de la otra, que sería esta recta va a ser perpendicular a las dos caras y va a pasar por el centro. ¿Qué supone esto? Que cuando veo estas caras en magnitud real, la proyección que voy a tener es este hexágono regular, estaría inscrito todo en una circunferencia, veríamos una cara, la otra, y vemos que este lado es paralelo a este, y por tanto, este paralelo a este, y por tanto van a formar una estrella de David. Secciones particulares, aparte del cuadrado que hemos visto, tenemos la sección principal, que es esta de aquí, es un rombo que contiene una diagonal y es perpendicular a dos aristas opuestas, pasaría por estos puntos medios, y cuando yo veo el rombo en verdadera magnitud tendría esta proyección del octaedro, y bueno, ya veis que en este rombo tengo dos diagonales que me dirán diagonal del octaedro y arista del octaedro, y estos lados del rombo serían las alturas de la cara. Y otra sección muy peculiar es cuando corto por un plano, esta última. Si corto por un plano que es paralelo a dos caras opuestas, como las que hemos visto antes, y pasa por el centro, vamos a tener un hexágono que pasará por estos puntos medios de las aristas. O sea que si vuelvo a tener esa proyección donde las caras estaban en magnitud real, pues aquí veríamos este hexágono, sección por un plano paralelo que pasa por el centro. Pues bueno, con esto creo que ya está el resumen de poliedros que hemos aplicado en esta parte del curso.